sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas aquí en Corazón Podcast, tu podcast favorito, como dice el profeta Raúl Alejandro, en proceso de serlo. En esta maravillosa noche nos acompaña otro amigo de la casa. Yo él lo conozco desde que gateaba mis primeros pasos espirituales. Él me supo acompañar y hoy por hoy tengo el honor, la honra de poder contar con él. Así que bueno, sin más preámbulo, yo quiero presentar a mi amigo, pastor, evangelista y ya pronto apóstol, Dionisio Chalén. ¿Cómo está, mi querido pastor Dionisio? Cris, bendiciones. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad también de parte de Dios y poder compartir las maravillas, los milagros que nuestro Dios y Padre Celestial puede hacer en cada una de nuestras vidas. Muy bien, pastor. Qué buena introducción, ¿ah? Espero que ya se sienta usted aquí nomás en casa. Ya, este programa es suyo. Usted tranquilo, gracias. Que yo sé que Dios tiene un propósito con este mensaje. Amén. Tuvimos la oportunidad de poder conversar y vamos a empezar a hablar un poquito acerca del tema. Correcto. El tema principal de las personas que están conectadas es la iniquidad. Ya vamos a dar una pequeña introducción, pero antes de empezar a desarrollar el tema, pastor, cuéntenos un poquito. Usted dio un testimonio impactante. Y algo que tuvimos la oportunidad en el podcast anterior con su amigo también, el pastor José Villamar, correcto, es poder entender y tener claro que Dios también se puede glorificar a través de un testimonio. Amén. Algo impactante y maravilloso de la Biblia es que no esconde la debilidad de sus héroes, ¿no? Habla de un David que fue adúltero y muchos otros que fueron asesinos, otros son cosas tremendas, pero correcto, o sea, si están en la Biblia es porque tienen proceso, tienen los propósito. Viles y desechados, escoge Dios para avergonzar. De lo vil y menospreciado, así es. Así que amén. Cuénteme un poquito de su testimonio, un pequeño resumen. Bueno. ¿Cómo surge este tema de convertirse a los caminos? De cómo era el Dionisio antes de Cristo. Bueno, pecador, antes de Cristo pecador, sin conocer, como dijo Job, de oídas había oído a Dios, pero más. Luego mis ojos espirituales pudieron verlo a este Dios grande y maravilloso. Pecador porque venimos con una genética, venimos con una naturaleza de pecado y muchas veces ignoramos, creemos que así es la vida, pero cuando Cristo te encuentra, se aparece en tus caminos, tú tienes una lucidez, una conciencia de justicia, más no de condenación, una conciencia de justicia en poder creer que Dios es misericordioso y grande para con tu vida. ¿Te costó encontrarte con Dios? No digo ir a la iglesia, porque yo puedo ir a la iglesia. ¿Te costó encontrarte con Dios? Si te cuento cómo yo llegué a los caminos del Señor fue por el mismo pecado. Porque yo fui a la iglesia, yo ya obraba en mí una obra de las tinieblas terrible, una inmoralidad sexual terrible. Y a la iglesia fuimos, qué sé yo, o sea, llegaste persiguiendo el pecado. El pecado, en pocas palabras. Correcto, así es. Pero me encontró Cristo ahí en la iglesia. Ahí se me reveló Cristo. Yo fui por otra cosa y salí encontrado por Dios. Amén, para ser renovado, transformado, liberado y salvado y perdonado. Ya, esto del testimonio es parte de lo que vamos a hablar. Porque, bueno, voy a empezar con un versículo, ¿no? Vamos a ponernos bíblicos, porque usted sabe que aquí en Corazón Podcast también hablamos con Biblia en mano, porque no vayan a decir herejes. Éxodo 34:7 habla acerca que guarda misericordia a millares, habla de Dios, ¿no? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué lindo es poder ver que Dios hace diferencias bien marcadas referente a esto. No pone todo en un solo saco, sino que habla acerca de iniquidad, lo separa y dice rebelión, pecado. O sea, cada cosa está categorizada, por decirlo así. Entonces, la iniquidad, para ya empezar a desarrollar un poquito, le voy a dar mi
perspectiva, pastor, y el desarrollo que yo tuve, y quiero su opinión. Primero, que la iniquidad, ya lo dije, no es lo mismo que el pecado, no es lo mismo que la rebelión, lo dice la Biblia en su palabra, ¿verdad? Y algo que me impactó, que si nadie o sea, es importante entender que la iniquidad se transfiere de forma generacional. Genética. Así es. La iniquidad yo la puedo heredar. Así es. Y es algo que a veces uno no entiende. Uno piensa que solamente es llegar a los pies de Cristo. Cristo se reveló en mí, empiezo a caminar, empiezo a servir. Pero algo puede pasar en el camino. Entonces, yo quiero que tú le compartas a la gente que nos está viendo en este momento, como cristiano, porque pasa, mira, familias, voy a empezar a desarrollar un poquito esto, con el concepto básico de la iniquidad. Iniquidad tiene un concepto de torcido o lo que pervierte el diseño original. Ese es el concepto que yo pude encontrar. Correcto. La iniquidad tuerce el diseño original. Es por eso que hoy por hoy vemos tanta inmoralidad en el mundo. Entonces, pastor, tu perspectiva, tu desarrollo. Hay gente que llega a los caminos de Dios, pero se encuentran con batallas sexuales, con batallas de pornografía, y el desconocimiento no les hace ver que realmente no es un problema 100% de pecado, sino también de iniquidad. Por ejemplo, hijos que sus padres nunca tomaron, nunca fueron borrachos, pero él está batallando con la bebida. Entonces llegan a Cristo con ese problema de iniquidad, muy aparte del pecado. ¿Cuál es tu perspectiva de la iniquidad? ¿Cómo tiene que batallar alguien que quizás por desconocimiento está luchando con eso? Bueno, la batalla se genera por desconocimiento, ¿verdad? Desconocer verdades que actualmente surge eso, de desconocer estos misterios de Dios. El hecho de que uno cree y recibe a Cristo como su Señor y Salvador es el inicio a una renovación, una transformación, una liberación, que si no lo entiendo, eso va a ser resistencia. Por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué nací homosexual? ¿Por qué nací lesbiana? ¿Por qué sigo batallando con desórdenes sexuales? Y eso hay dentro de la iglesia, por desconocimiento, incluso por los líderes o por pastores que muchas veces se niegan a esto. O sea, no se predica mucho de la iniquidad. No se predica. Dice, yo ya creí en Cristo, le confesé mi pecado y ya Él me perdonó. Pero en sí, como tú acabaste de leer, que guarda misericordia a millares, dice, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es la raíz, ¿ya? Correcto. La rebelión es la maldad. Y el pecado, pues, es los frutos que se ve en cuanto a un desarrollo de una iniquidad en una vida creyente, cristiana, que no conoce o no quiere reconocer. Entonces eso es una batalla, es una resistencia, una influencia que está ahí hasta cuando tú te pares con la revelación, con el misterio de poder cortar eso en el nombre poderoso de Jesús. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Poderoso. Una pregunta, pastor Diony. Le puedo decir Diony, pero estamos en confianza. Amén. Por ejemplo, una familia que de pronto es cristiana, amén, pero ahora es cristiana, su hijo crece en el evangelio, amén, pero de pronto el bisabuelo veía pornografía, el bisabuelo se masturbaba. Ese muchacho se le puede transferir esa iniquidad que tenía su abuelo, correcto, aún naciendo en cuna cristiana. Así es. Yo conozco muchos testimonios de derechos que tiene la iniquidad sobre la vida creyente. Por ejemplo, yo conozco una persona creyente, ama a Dios, se trata de servir a Dios, él sirve totalmente. Pero mira, lleva 2 divorcios. 2 divorcios. Y su mamá y su papá son casados. Entonces veamos la genética y abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces cuando no es una genética espiritual. Es una genética espiritual, un ADN espiritual, que eso lo reconocen hasta los médicos. Por eso que cuando usted va a un médico le dice, su papá sufría de azúcar, su mamá era diabética, porque los médicos, ellos reconocen lo que es genética, legalidad. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Que si yo como creyente no conozco esta verdad, eso no me va a dejar fluir en los caminos del Señor y desarrollar lo que Dios tiene para mi vida. Por eso que dice en la palabra que Él visita, dice, la maldad de los padres en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación.
Pregunta abierta. Ya, reconozco que hay una iniquidad, me acabo de enterar. Hay gente que quizás está viendo este podcast y dice, wow, puede ser que esto es lo que esté pasando, por lo cual yo no puedo renunciar a esta atadura, porque son ataduras, no la iniquidad. ¿Cómo batallo o cómo lucho contra la iniquidad y cómo rompo con la iniquidad? Yo sé que yo puedo decir abiertamente confesando con mi boca, pero ¿cómo sé cuando realmente se ha roto esto? Te doy un ejemplo en mi caso, por mi línea de mi familia en cuanto al matrimonio. ¿Ya? Mi mamá se hizo de mi papá sin casarse. La maldición alcanzó a algunas de mis hermanas, se fueron, se unieron, unión libre, pero mi hermana, la última, la menor, y mi persona ya estamos en los caminos del Señor. Y gracias a Dios por la vida del apóstol Segundo Quiñones, que es nuestra cobertura. Dios lo usó trayéndonos esta palabra revelada y pudimos con mi hermana pequeña. Mira que el enemigo se movió porque también quería darse en ella, pero se canceló esa iniquidad que producía la maldad o el pecado. Entonces, nosotros te hablamos con experiencia vivida en cuanto a este tema. Porque, por ejemplo, como tú dices, hay casos, hay testimonios que he visto también de gente que se casa y fracasa en el matrimonio. Entonces, se vuelve a casar y vuelve a fracasar. Así es. Porque de pronto pensaban que, bueno, ya simplemente aquí ya terminó, Dios nuevos comienzos, pero vuelve el patrón. La iniquidad puede ir relacionada a un patrón, ¿verdad, pastor? Así es. Nosotros le decimos que es una factura, que si tú no cancelas esa factura te va a cancelar, haciendo destrozo en tu vida, no dejándote a disfrutar esa vida que dice Cristo, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Tremendo. A esas personas que de pronto no identifican, a ver, ¿por qué es diferente la iniquidad con pecado? Es que no hay diferencia. La iniquidad, pero no es lo mismo, es la raíz, y ahí viene el tronco. Es lo que yo te traía aquí. Tremenda, vino didáctico el pastor. Claro, por ejemplo, aquí vemos. Por favor, ¿verdad? aquí tenemos la cámara. Tenemos la cámara, ¿verdad? Ahí vemos la raíz que tiene que ver con la iniquidad, ¿verdad? La iniquidad. El tronco tiene que ver con la maldad, la fuerza de la maldad. Y ahí vienen las ramitas que es las maldiciones, y los frutos rojos que tú ves ahí es el pecado. Wow. Y Jesucristo dice ahí en su palabra, en esta palabra dice, pero Él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Tremendo. Un caso conocido, usted que es un hombre de Biblia también, un caso conocido o que le haya impactado tanto referente a iniquidad que la Biblia nos pueda mostrar así con mucha claridad. David, vemos el ejemplo del salmista David, ¿no? Con su familia, con sus hijos. Él pecó, ¿verdad? Cogiéndose a otra mujer, y él pudo reconocer y decir esta verdad: en pecado me concibió mi madre. Y luego lo vemos en su hijo Absalón, que comienza también a hacer perversidades de inmoralidad sexual como su padre, lo persiguió a su padre. Terrible, o sea, es un testimonio impactante aún en la Biblia. ¿Sabes qué? Ahorita que hablas del tema de David, me recuerda un podcast que tenemos aquí también un amigo invitado. Ya, y nosotros hacíamos una pequeña reflexión, porque quizás no todos lo ven así, pero David hizo lo mismo que Absalón. La gente piensa que es diferente, pero es porque el desenlace cambia. Por ejemplo, David sabía que la mujer con la cual era adultera era casada, y lo que quería era despacharla para que su esposo se haga cargo de la responsabilidad. En el caso de Agnón, en el caso de Agnón, no fue así. ¿Por qué? Porque Tamar no era casada, era su hermana. Es su hermana. Pero correcto. era lo mismo, porque David la vio a Bexabé, creo que es, ¿no? Si no, usted me hace recuerdo. No me vaya a condenar si es que dije mal el nombre. Pero él la toma, él la ve a Bexabé bañándose, y impresionantemente la lujuria se apodera sobre él y él la desea. Y una vez que la tiene, dice, bueno, mira, anda con tu esposo. O sea, realmente sí la despreció. Que la Biblia no lo diga con tanta claridad como lo hace con el tema de Abnón, no significa que sea, en este caso,
diferente. Entonces ahí podemos ver lo que es el tema de la iniquidad, cómo se repite el patrón. Así Esa misma raíz se le transfiere a Amnón y termina siendo lo mismo, ¿verdad? Así es. Abraham es otro ejemplo. Por ejemplo, él negó que Sara era su mujer. ¿Y qué hizo Isaac, su hijo? ¿Verdad? También la negó a su esposa, a Rebeca. Ya cuando estuvo en Egipto también, cuando pasó el tiempo de la hambruna, y es lo mismo que pasó Abraham con Sara. Hay varios testimonios en la Biblia donde se repiten patrones de iniquidad sobre los hijos y de los hijos de los hijos. Amén. Si no se cancela eso. La Biblia me habla en los tiempos ya de Jesús, ¿no? En el nuevo pacto. Habla Jesús o hace referencia, no sé, a través de una parábola o algo, referente a la iniquidad. ¿Lo dice abiertamente? Lo dice cuando dice que si el trigo no cayera en tierra y muere, no llevará fruto. ¿Sí me entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Que estando en Cristo Jesús yo tengo que entrar a lo que es un altar de entrega, de compromiso, y entendiendo todo esto para poder cancelar, para no poder dar frutos de iniquidad, ni frutos de maldad, ni de pecado. Poder llevar frutos dignos de arrepentimiento, como es amor, paz, gozo, benignidad y todos estos frutos del Espíritu Santo, que es la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo Jesús, cuando se rompe todo esto que tiene que ver con la iniquidad. Poderoso pastor, en esta nueva generación, la generación del relevo, la generación de cristal, la 2023, ¿cómo puedo identificar iniquidad en ellos? ¿Qué es lo que yo puedo decir? No, aquí hay iniquidad. Es que se ve por sus acciones, su conducta, porque la iniquidad es una depravación, algo que te pervierte, algo que le da la espalda al Dios Todopoderoso en cuanto a su manera. Como por ejemplo, yo vivo mi vida, yo vivo como yo quiero, con quien quiera y donde quiera. O sea, ahí ya vemos ese fluir de la iniquidad en esta generación de relevo, si no entra Cristo a su vida. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con gente que hoy por hoy ya no está en los caminos de Dios. Chicas que vienen de cuna cristiana, correcto, de servicio, y caen en el lesbianismo. Exactamente. Entonces lo han batallado. Así es. Han batallado. Porque, a ver, no solamente hablo del tema del lesbianismo. Se habla muy poco de la mujer, más como que a veces uno se quiere concentrar en el hombre, pero la mujer también puede batallar con inmoralidad sexual. Ya hay mujeres que estando casadas son brinquillas, buscan hombres, hombres que son mujeriegos, buscan prostíbulos, y eso pasa mucho por el tema de iniquidad. Vamos a enfocarnos un poco en el tema de la iniquidad que pervierte el diseño original. Por ejemplo, una chica que de pronto empieza a sentir atracción por otra chica, y está en la iglesia. No estamos hablando de gente secular, gente del mundo, sino de gente de la iglesia. Y esa muchacha está en silencio por la vergüenza de qué le pueden decir, porque no le han hablado de la iniquidad. Está en silencio. Dios, ¿por qué? No entiendo. Si yo te sirvo, si yo oro, si yo estoy en los tiempos de oración, ¿por qué? ¿Por qué me gusta esa chica? O sea, ¿cómo puede trabajar ella en eso? ¿O necesita ayuda espiritual? En el caso de que nunca le han hablado de eso, ¿cómo puede hacer ella? A ver, ella está viendo, vamos a hacer un ejemplo. Correcto. Ya, Dios en el asunto, amén, por algo estamos hablando de este tema. Así. Ella está viendo este podcast y dice, wow, yo estoy en el servicio de alabanza o estoy sirviendo en la iglesia y estoy batallando con esto. Primero reconocer que hay iniquidad, hay maldad y hay pecado, que es lo que está, aleluya, batallando en mi vida. Lo segundo es arrepentirse, tomar una determinación, porque esto no solamente es que alguien ore o te ministre, eso ya lo tomas personal, tú lo tomas, como por ejemplo lo que dice que la salvación es individual. Lo mismo es la transformación, el rompimiento que tiene que darse en esa área espiritual con el alma, que el alma es la que está afectada por causa de la iniquidad, y ella se mantiene firme en eso hasta que venga el Espíritu Santo por la palabra y libere el alma, la mente, los sentimientos y toda esta. Yo luego de esto nos vamos al corte, pero quiero hablar un poquito de esto, el poder reconocer la importancia de un liderazgo. Por ejemplo, te lo quiero preguntar, yo como líder puedo transferirle, yo sé que hablamos de generación,
pero como líder yo le puedo transferir mi iniquidad a mis hijos espirituales, porque de una u otra forma Así son es. hijos espirituales. Así es. Yo le puedo transferir a través de un mensaje iniquidad a esa gente que estoy liderando. Así es. Sí se puede. Sí se puede, porque tú das lo que tienes. O sea, yo imparto lo que soy. Exactamente. Entonces, cuán importante es el tema de la imposición de manos también, ¿no? Exactamente. Lo delicado, porque Exactamente. hoy por hoy Así es. estamos en esa generación de la emoción, que te quiere Correcto. poner la mano y no Y sabes qué es lo que le te puedes estar puedes transfiriendo a esa Exactamente, gente. así es. Entonces, ¿tú qué opinas? Uno debe cuidarse de eso, ¿no? Bueno, cuidarse. De que no sí. cualquiera te ponga la mano. Exactamente. Por eso es necesario tener una cobertura. Y saber que mi cobertura, yo me dejo, pero que me saque los todo. changos habidos y por haber. Así tengo que vomitar. Así es, de verdad. Pastor, nos vamos al primer corte comercial. Luego Correcto. regresamos con más de Corazón Podcast. Quédate conectado que este tema está, pero poderoso. Poderoso. Ya venimos, ya venimos. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Regresamos con más de Corazón Podcast, tu podcast favorito, aquí con el pastor Dionisio Chalén. Mira, antes del corte estábamos hablando de un tema que me ha llamado mucho la atención, del tema de la transferencia espiritual. Amén, así es. Yo quise hacer énfasis en el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque justamente ayer estaba conversando con unas personas del tema del liderazgo y yo me abrí, yo fui muy abierto y le dije, en algún momento de mi vida, quizás en un tiempo de inmadurez, Así es. yo ejercí un liderazgo. Y a veces uno se quiere aferrar a un liderazgo porque tener un cargo nada más en la iglesia. Bueno. Y decir, poder sentir, wow, soy líder. Entonces yo tuve la oportunidad de tener una célula con 12 personas en ese tiempo, y creo que usted también fue testigo. Amén. Y yo perdí por inmadurez, perdí el liderazgo. Obviamente estuve en un lugar en donde me hicieron ver la irresponsabilidad, pero no todos los lugares. Hay Amén. lugares en donde, Así es. aún viéndote que eres irresponsable, que no estás bien en Dios, te tienen ahí liderando porque sí, porque es su cultura y hay que respetarlo. Pero en el tiempo que yo estuve, yo perdí. O sea, lo perdí porque fue mi iniquidad, mi maldad, mi inmadurez, mi responsabilidad. Porque Dios no es alcahuete de nadie. Así es. Cuando hay que decir las cosas. Mira, Así. yo lo digo abiertamente desde mi testimonio, Así de mi es. debilidad. Yo no estaba bien en las cosas de Dios. Amén. Y aún así tomé con ligereza el liderazgo, porque pensaba, bueno, es un cargo que me dio de la iglesia, pero no, un liderazgo va más allá. Así es. Dios te va a pedir, así Así como es. el tema de la alabanza, Dios te pide cuentas. Así es. Porque Dios te pone ahí para impartirle a la gente lo que Amén. Él te da. Así Y si lo que tú tienes adentro es iniquidad, es maldad, es desorden sexual, es mentira, eso es lo que le estás impartiendo a la gente. Así es. Y eso es lo que Dios te va a poner al frente el día que te toque rendirle cuentas a Él. Amén. Así Entonces es. eso es lo difícil, lo que a veces nosotros no entendemos, que puede representar un liderazgo. Amén. Entonces, volviendo al tema de la iniquidad, vuelvo a repetir, como líder yo le puedo transferir eso a la gente. Correcto. Por eso es que la gente se te puede revelar o se te pone chueca, media rara. Rara, claro, por la influencia que está ahí. Porque ser líder no es fácil, Así es verdad. Es Así difícil porque tienes que meterte, tú eres el que más se tienes Así que meter es. en Dios. Así es. Y esa esencia de Dios que está en ti es la que tú impartes. Es que el detalle es que la verdad es que todos somos asignados, todos somos predestinados, todos tenemos un propósito en el llamamiento santo que Dios hace, pero en el transcurso del caminar, del proceso, tiene que haber una renovación de mente, una transformación del alma, una salvación de verdad. Por eso que dice que frutos dignos de arrepentimiento. Y luego viene lo que es la liberación. La liberación tiene que ver
rompiendo toda esa iniquidad, toda esa maldad y todo esos pecados, porque tú lo que vas a transmitir es de Dios, tú lo que vas a transmitir es la vida de Dios para esa persona. Por eso es que hay que estar bien muertos, bien procesados para poder fluir en esa manera con la gracia y el favor de Dios. ¿Cómo Dionisio Chalén luchó y cuánto tiempo? Porque yo sé que esto es un proceso, Correcto, no es fácil. ¿Cuántas veces se equivocó? ¿Cuántas veces batalló? ¿Cómo fue ese proceso para poder decir, wow, renuncié a la iniquidad y morí a ella? El detalle es que mi proceso yo lo viví 10 años. 5 años creyendo que era cristiano, evangélico, pentecostés y que venía Cristo y yo me iba. Pero antes del apóstol Segundo Quiñones habían otros obreros que por ahí nos ayudaban a avanzar en nuestra vida cristiana. Pero cuando llegó el apóstol Segundo, a los 5 años de yo estar en los caminos del Señor, llegó el apóstol Segundo Quiñones con toda esta verdad poderosa, y es ahí donde yo digo que yo me convertí nuevamente, porque esto es de convertirse, esto es de determinarse a tomar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Cristo, la vida de redención, la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces yo me convertí realmente, yo pasé por liberación. Me acuerdo que mi apóstol Segundo Quiñones y otro hermano Gonzalo García, me acuerdo, en una tarde de oración, porque yo iba a las 3 de la tarde a orar, y ellos llegaron, y yo orando, ellos llegaron guiados por Dios y me ministraron lo que es liberación. De mí salió un cerdo. Wow. El testimonio que ellos experimentaron en mi liberación, que fue terrible, los dos, el apóstol Segundo y el hermano Gonzalo García, ellos dicen que en mi liberación ellos vieron salir un cerdo, porque aún estando en Cristo Jesús, yo de noche cantaba, leía la Biblia, escuchaba la predicación, estaba en el culto, salía del culto y seguíamos en el relajo. Entonces, esa era mi vida en cuanto a creer que yo era convertido. Uh-huh. Fragmentado eras. Exactamente. O sea, como la esposa de Shrek, de día es una, de noche es otra. Igualito. No, yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? Por ejemplo, ya que me identifico contigo, porque así mismo yo creo que fue una etapa de algunos años en donde yo decía, bueno, conozco de Dios, sé Biblia, voy a la iglesia, me voy con él, me voy con él a la Nueva Jerusalén. Pero realmente mi vida detrás del telón, de lo que la gente no conocía, porque es ahí donde realmente puedes mostrarte tal como eres con Dios. Así es. Entonces, a veces nos preocupa más cómo nos vea la gente de afuera. Exactamente. Ay, que mi líder me vea que estoy liderando bien. Correcto, exacto. Hoy no, que mi líder vea que hoy prediqué y vino mucha gente. Correcto. ¿Sí o no? Porque yo viví esa etapa. Entonces, yo recuerdo que cada vez que iba mi líder y sabía que iba mi líder a la célula, yo era como que, Padre amado, ponte a ver los videos de Dante Gebel porque tiene que salir una prédica Pepa. Pero lo hacía por cumplirle al hombre, porque el hombre me vea bien. No por cumplir con la responsabilidad y, como tú dices, la asignación que Dios me había dado. Entonces, llegó un momento, y hago referencia al tema de la iniquidad con el tema de los escudos de bronce. Ya no recuerdo si era Roboab el que reemplazó escudos de oro y puso de bronce, pero los lijaron tan bien que brillaba como oro. Entonces, yo creo que eso pasa cuando no renuncias a la iniquidad. Exactamente. Estás brillando por el momento, estás liderando, estás sirviendo en la alabanza, pero luego ese bronce empieza a oxidarse y sale a relucir realmente lo que es bronce y no oro. Es que tarde o temprano Dios se va a encargar. No hay nada oculto para Dios. Todo sale a la luz en su momento y en su tiempo. Pero antes de eso, Dios ha tenido misericordia. Ya estaba hablando 1, 2, 3 veces. Llega el momento de que hasta aquí llegó, de verdad. Y es cuestión de convicción, porque te doy mi perspectiva y me imagino que tú lo pasaste en tu temporada, aunque los tiempos son diferentes. Eres joven, por si acaso, lo quiero decir. Pero llega un momento en que tú te sientas y dices, a ver, esto está mal en mi vida. Exactamente. Depende de mí. Si yo quiero abrazar la iniquidad y sentirme bien con ella, decir, a ver, ya han pasado varios años. Veo que no crezco. Veo que las cosas no están cambiando. Ya es el momento. Mi experiencia fue que cuando se canceló o se rompió eso, hubo un despertar, un avance, un desarrollo. Imagínate, a estas alturas ya somos pastor. Wow. Amén. El detalle es eso. ¿Se puede batallar con iniquidad viviendo en santidad? Obviamente no, ¿verdad? No. O sea, si hay iniquidad que está batallando en mi vida, es porque realmente no hay una verdadera relación con Dios. Exactamente, porque en la relación con Dios
es donde Dios te va a hablar y te va a decir, mira, esto está mal. Me acuerdo, un buen punto que tocaste, me acuerdo que así mismo, nosotros somos de oración y de ayuno, por si acaso. Una tarde así mismo en la iglesia, orando, nos estábamos preparando para un encuentro, y vamos a tener un encuentro en la iglesia de 3 días. Me acuerdo que oraba y oraba, hasta que llegó el encuentro. Lindo, todo bello, hermoso, la gloria del Señor. Y yo estoy en mi oración. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, úsame como lo usa el pastor Villamar. Usted ya conoce al pastor Villamar. Ya lo tuvimos la semana pasada. Úsame como el pastor Villamar, úsame como el pastor José Borque, úsame como Liliana Paredes, úsame como esos hermanos de ese entonces. Y lloraba, hasta que en vivo y en directo Jesucristo se presentó. Cristo apareció. Me acuerdo que yo estaba así postrado y sentí una mano aquí, ¿verdad? Sentí, me dice, hijo mío, soy yo, Jesús. Y es verdad, me dice, yo quiero usarte, pero quiero que me seas sincero. Mira lo que me dijo, yo quiero usarte, pero solo quiero que me seas sincero, o sea, transparente, que le confiese toda esa iniquidad, toda esa maldad y todo ese pecado. A partir de ahí hubo un rompimiento. Ahora yo le decía a Jesús, que alguien más te haya experimentado aquí. Nunca me imaginé que el quien iba a experimentar, que Jesús estuvo ahí para que diera fe, pues no, diera fe, diera testimonio de que yo iba a predicar lo que te estoy predicando ahorita, de que Jesús se me había presentado. También lo experimentó el pastor Segundo Quiñones. También él sintió a Cristo que descendió en ese lugar y tocó mi nuca y me dijo, yo quiero usarte, solamente quiero que me seas sincero, que me seas transparente, que no me ocultes nada. De tu boca quiero escuchar decir que tú eres mentiroso, que tú eres peleón, que tú eres y tú comienzas a botar toda esa iniquidad, maldad y pecado. Sí, yo creo que una de las, no puedo decir evidencias, bueno, sí vamos a manejarlo de esa manera. Una de las evidencias de que la iniquidad fue desarraigada en mi vida es lo que tú decías, el fruto del Espíritu. O sea, Dios no puede estar en una persona amargada. Así es. Dios no puede estar en una persona mentirosa. Hay que trabajar sobre eso. O sea, no estoy diciendo que no puedes pecar. Así. Dios te ama y conoce que tú pecas, porque la Biblia dice que Dios ama al pecador. Pero si hay un patrón que se está repitiendo en mi vida, hay algo en lo cual debo que trabajar. Y si no escucho una voz que me está constantemente, porque el Espíritu Santo genera convicción de pecado también, no solamente está ahí para consolarme, como mucha gente. Es difícil tocar estos temas en medio de una generación que evita ofender al pecado, lo dije la semana pasada. Ofender al pecador, perdón. Es difícil tocar temas de iniquidad. Muy poco se habla de esto, porque lo más importante es hablar de que Dios es amor, que Dios te ama, que Él te perdona. Entonces te encuentras con gente dentro de la iglesia que está pasando por matrimonio fallido, que está pasando por la masturbación escondida, sirviendo. Te encuentras con gente que está pasando por eso y que se sigue preguntando qué es lo que está pasando si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy sirviendo, si voy todos los días al discipulado, si voy todos los domingos y estoy desde temprano. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento lleno? ¿Por qué tengo amargura en mi corazón? ¿Por qué? Porque la iniquidad está contigo y tú la estás abrazando. Una pregunta. ¿Quién llevó al desierto a Jesucristo? Ya, pónganme ahí, por favor, ¿quién quiere ser millonario? Pónganme las opciones. ¿Quién llevó al desierto a Jesucristo? A ver, déjeme hacer remember. Yo sé que él estaba en el desierto, pero dice la Biblia que apareció Satanás, no dice que lo llevó, ¿verdad? Respóndame usted, correcto. Ilústreme. Quien lo llevó al desierto a Jesucristo fue el Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo fue que llevó a Cristo al desierto para ser tentado. ¿Ya? Porque él estaba determinado, estaba consagrado, estaba claro con la visión de redención hacia la humanidad. Ya, ¿qué quiero decirte con esto? Que mientras tú tienes más relación con el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirte. Mientras tú te metas más con el Espíritu Santo, Él te va a revelar las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, cambiadas para la gloria de Dios Padre. Mientras tú tengas más comunión con el Espíritu Santo, más es tu relación, más es tu intimidad, más es tu entrega, más es tu amor para con el Padre Celestial. Tremendo, pastor. ¿Ya? Es el Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que está siendo edificada en esta noche, ¿sabes? Amén. Hay gente que ha estado batallando con amargura, con infelicidad, preguntándose ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Así.
Y déjame decirte que muchas veces es la iniquidad de tu familia, de tu generación, que te ha venido abrazando, pero no te has dado cuenta. Has pensado que solamente ha sido: acepto a Jesús, empiezo a ir a la iglesia, me bauticé y ahí murió, y ahí quedó todo. Entonces, si no eres tú, son tus hijos que están luchando por eso. Amén. Hay familias que hemos visto que están caminando con Cristo, tienen problemas en su matrimonio, y como te digo, los hijos pasan por temas de identidad, incluso sexual. Empiezan, wow, no, pero me gusta alguien del mismo sexo. ¡Niños! Mira, hay un testimonio de un pastor que a su niña de 3 añitos la violaron. Wow. ¿Ya? Y la pastora y la profeta tuvieron visión de eso. Entonces, lo que decía la profeta, que ve todo esto, decía: pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Si su papá es pastor, su mamá es pastora, ellos predican, ellos estuvo en una iglesia de casi de 3,000 miembros, pero ¿por qué? ¿Por qué los ángeles estaban cruzados de brazos y no hicieron nada? Y Dios le dice: porque soy un Dios justo. Y ellos no han cancelado una legalidad. La iniquidad, la maldad y el pecado, si no se la confiesa, le da legalidad al diablo para hacer y deshacer. Mira, la iniquidad no está viendo apóstol, profeta, pastor, evangelista, no está viendo nada. Lo que quiere es cobrar esa factura de iniquidad. Pero uno tiene que tener conocimiento, tiene que tener revelación de los misterios de Dios. Para esta vida cristiana es de revelación, de misterios de Dios para poder pelear, para poder guerrear en el nombre poderoso de Jesús. Porque escúchame, tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, y tú eres salvo de Adán, escúchame, de Adán hasta Cristo. Tú lo recibes como tu Señor y Salvador y eres libre de la condenación. Si te mueres, te vas directamente al cielo. Pero como creyentes con vida todavía desde Cristo, te toca un proceso de renovación de mente, de transformación de tu alma, de salvación verdadera y de libertad verdadera para poder prosperar en todas las áreas como cristiano para la gloria de su nombre. Entonces, Dios está ahí esperando que sus hijos despierten a esta libertad gloriosa que es a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Quiero hacer énfasis nuevamente en lo que hablamos antes del corte. Una persona que le hables a esa persona desde el corazón. Así es. Tiene 10 años, te pongo un ejemplo, 10 años luchando con un problema, un desorden sexual. No se lo puede decir a los pastores porque le da vergüenza. Correcto. ¿Qué dirán los hermanos? Está bien, entiendo ese punto, aunque no lo acepto del todo, porque todos pasamos por ese momento, ¿verdad? En algún momento, imagino que, como me dijiste, estuve 5 años siendo cristino, hasta que se me reveló Cristo y ya me convertí en cristiano. Pero esa gente que está batallando, que no sabe qué hacer, que de pronto ya han escuchado algo de iniquidad, se han arrodillado a decir, bueno, renuncio a la iniquidad, pero sigue ese patrón, abrazándolos, atacándolos, haciendo que no puedan avanzar, sintiendo vergüenza, que no quieren ni siquiera levantar los ojos al cielo porque les da vergüenza, piensan que Dios no los va a perdonar de esto. ¿Qué les puedes decir a esa gente que ya se ha acercado y ha dicho, renuncio a la iniquidad, pero sigue perenne ese problema, ese desorden, se han arrodillado? Señor, yo renuncio a la iniquidad, pero siente que no ha habido respuesta porque siguen batallando con eso. El detalle es que tiene que buscar su cobertura, su pastor. Y el detalle aquí, Cris, que veo que muchos de los líderes principales como pastores muchas veces no creen en esto. Ya no creen en esto de lo que es iniquidad, maldad y pecado. Ellos creen que ya al confesar los pecados ya la gente está libre. Hay poca gente que cree esto. Entonces, triste es cuando un creyente va a una casa de oración y un líder ahí principal como pastor no tiene esta revelación para poder ayudar a la gente. Es triste porque lo correcto es ayudarlo, ¿no, verdad? Liberarlo, amarlo, levantarlo, cuidarlo, pero no, como no tiene conocimiento, te mandan a orar, te mandan a leer la Biblia y poca es la ayuda, poca es la administración. Y la liberación o la administración es el pan de los hijos. Así como se come pan todos los días en el desayuno, que no puede faltar, la liberación es todos los días yo me libero. ¿Sí? Libero mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo. Todos los días renuncias. Todos los días renuncio. O sea, esto es un hábito. Esto es un hábito que tiene que estar en tu vida. Renunciar a la iniquidad debe ser un hábito en mi vida como cristiano. Así es. Amén.
Y también renunciar sobre mi generación. Y tú querer hartarte, no, me cansé, me determino, hasta aquí llegué. El detalle es que yo tomo la determinación. O sea, por eso dice que el Espíritu Santo está ahí para poner el querer como el hacer en la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que se mueve en este momento. El Padre está en su trono, Jesús sentado a su diestra, pero ¿a quién dejaron aquí? ¿Quién es al Espíritu Santo? Que es el único que tú tienes que clamar para ayudar y romper toda esta obra de las tinieblas. A ver, digamos que un joven quiere acercarse a su cobertura, pero lo que encuentra es rechazo. ¿Qué opinas tú ahí? Por ejemplo, hace poco hice una pregunta y un joven me respondió en redes sociales, en Corazón Podcast, y me decía, mira, yo estoy como wow, yo estoy batallando con el tema de la homosexualidad. Correcto, pero tengo miedo de decirlo en la iglesia porque me rechacen o que se filtre. ¿Cómo debe la iglesia ante la sinceridad de sus hijos debería reaccionar? ¿Cómo debe reaccionar un líder? ¿Cómo saber que ese líder es maduro para poder abrir y decirle, mira, yo estoy pasando por esto? Es tener conocimiento. Es tener el conocimiento, la revelación de lo que es la iniquidad, maldad y pecado, porque de ahí radica todo, Cristi. De ahí radica todo el impedimento en tu vida cristiana o desarrollo ministerial. ¿Ya? Wow. Entonces, el líder o el pastor que está ahí encargado tiene que entender esto, porque si no va a ser terrible. Pero yo le doy gracias a Dios por la cobertura que Dios me puso. Amén, que Él entendió y me ayudó mucho y nunca me dejó, me avanzó. Corazón de padre, ¿no? Así es. Es importante también tener una cobertura que tenga un corazón de padre y saber que la paternidad no solamente está basada en decirle, hijo, avanza, Así es, no no. decirte desgraciado. no. Pero es que verdad, hay momentos donde el padre corrige con Así mano dura. Así es. Y entonces, alguien que está constantemente aprobando, te dice, tranquilo, no eres perfecto, tampoco te ayuda a Así es, crecer, ¿no? no te ayuda. Es necesario también a veces ser confrontado. La confrontación Así también es parte de la liberación, ¿no? Sí, eso me ayuda. Mira, hubo una situación que fue muy particular para mí. Estaba en la iglesia hace muchos años atrás, no voy a decir qué iglesia, pero llegaron dos chicos que obviamente estaban vestidos, los chicos eran afeminados. Correcto. Entonces el pastor al final dijo, acérquense a abrazar a sus hermanos. Así es. Todos abrazaron entre todos y ellos se quedaron solos y se abrazaron entre ellos. Y eso fue muy duro para mí, porque me di cuenta que la misma iglesia a veces te rechaza y te destruye. Y por esa razón hay mucha gente que se decepciona del evangelio. ¿Cómo crees que se puede renunciar a esto, pastor? ¿Cómo puede cambiar esto en las iglesias? Desde tu perspectiva como pastor, porque me imagino que tú a tu gente le impartes esto, de amor. ¿Cómo? Revelación. Porque todo esto que aparentemente tú lo ves aquí, hasta la Biblia es logo, pero todo esto de acá, por eso que dice que la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene que convertirse en una revelación, que se te tiene que revelar en tu mente espiritual, en tu mente divina, para poder tener sabiduría y poder ayudar a la gente y no rechazar. Recordemos que Jesucristo, Él anduvo con pecadores, con rameras, con gente terrible, y lo criticaban los fariseos, que eran los cristianos de esa época. Amén. Por eso alguien dice, mire, deme a mí, a un homosexual, deme una prostituta, que es más fácil trabajar con un cristiano fariseo, porque el fariseo, él no reconoce iniquidad ni maldad, cree que está en lo correcto. Exactamente, pero un pecador homosexual o prostituta, ellos van a reconocer que son pecadores y que necesitan salir de ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, es más fácil trabajar con esta clase de gente que con cristianos fariseos. El problema es que hay gente que se olvida de dónde Dios lo sacó. Bueno, yo he visto gente que en algún momento fueron alcohólicos y he visto a esa gente atacando y destrozando a otros que también lo son en ese momento. Y que no debería ser así, porque con la misma arma que el diablo te quiso matar, esa misma arma Dios la puede usar, ¿no? Para poder ayudar y liberar a la gente. Pero todo es que el Espíritu Santo te ayude a entender toda esta verdad. Amén. Qué lindo momento, pastor, y qué revelación que tú nos has traído. Estoy muy feliz de haber podido compartir con usted aquí en este podcast. Debutando usted. Bueno, pastor, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Amén. Que una respuesta genérica, orgánica, una respuesta no del pastor Dionisio, sino de Dionisio.
Si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con Jesús cara a cara, ¿sí? De frente, en persona, ahí Él contigo, así como estás tú conmigo, Amén. ¿qué es lo que tú le dirías en ese café? En ese café, antes de tomarme el café, le diría: te amo. Gracias por llegar a mi vida. Si no hubieras llegado a mi vida, ¿dónde estuviera? Muerto, sin fe y sin esperanza en el infierno. Pero Él llegó a mi vida. Y por eso le digo: te amo y gracias, 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 porque eres el amigo que siempre estuvo ahí, que nunca fallaste. Jesús, te amo. Y me le tiro en el cuello y lo beso. Tremendo, qué linda respuesta, pastor, de verdad. Y pude sentir la sinceridad de tus palabras, créeme. Amén, gloria a Dios. Gracias por haber sido parte de Corazón Podcast, pastor. Y como hacemos en todos los programas, A ti. la camarita que está ahí en la mitad, yo digo a la cuenta de 3, 2, 1 y voy a decir: esto fue Corazón Podcast, ¿ya? Amén. A ver, a la cuenta de 3, 2, 1 y esto fue Corazón Corazón Podcast. Podcast. Sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste.